Tú me dices. Podemos comenzar. Muy buenas tardes. A nombre del Centro de Geociencias les doy la bienvenida a la charla de divulgación de este mes, llamada La mecánica de las rocas y sus aplicaciones, la cual será dictada por el doctor Luis Mariano Cerca Martínez, de quien me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor Luis Mariano Cerca Martínez realizó sus estudios profesionales y obtuvo el grado de oceanólogo con especialidad en geología en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, la maestría en geofísica aplicada en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, y el doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Después de una estancia postdoctoral en el Instituto de Geología, se incorporó al Centro de Geociencias en 2006. Es actualmente investigador titular B en el Laboratorio de Mecánica de Geosistemas del Centro de Geociencias y es investigador nacional nivel 2 y PRI-DC. La línea de investigación que desarrolla es el estudio de la evolución mecánica de materiales geológicos y su influencia en los fenómenos geológicos desde un punto de vista experimental y desde diferentes disciplinas apoyado en el trabajo de geología de campo. Cuenta con 34 artículos indizados, 10 capítulos en libros, 4 mapas y guías de excursión, 30 artículos in extenso en memorias de congresos, 15 internacionales y 15 nacionales, y más de 20 reportes técnicos de convenios de colaboración con diversas instituciones y dependencias gubernamentales. También cuenta con 5 artículos de divulgación y sus trabajos han sido citados en más de 500 ocasiones. Doctor Luis Mariano Cerca Martínez, muy buenas tardes, le cedo la palabra. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta presentación. Y muchas gracias por tu presentación. Y pues vamos a comenzar. Como decía Julieta, yo les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el Centro de Geociencias en cuanto a la mecánica de las rocas y también tratar de discutir con ustedes las aplicaciones. ¿Qué es la mecánica de las rocas y por qué es interesante pues para nosotros? Y no solamente para nosotros, sino en general para la sociedad, estas aplicaciones. Entonces, ahí está. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los colaboradores que he tenido durante los últimos años en el Centro de Geociencias que nos han ayudado a montar el laboratorio que tenemos ahora y principalmente en el laboratorio de mecánica de geosistemas y el laboratorio de física de rocas, mis colegas que nos han echado la mano a poner las técnicas que utilizamos en el laboratorio de geofluidos y el laboratorio de LUMIR, que también han sido de gran apoyo. El laboratorio de física de rocas, entonces, es un esfuerzo compartido con estas personas, y no solamente ellos, sino muchos más que nos han apoyado, y tiene la idea, tiene el objetivo de crear infraestructura para hacer estudios de mecánica, de geomecánica o mecánica de rocas. Y bueno, ahí viene la primera pregunta interesante: ¿qué es la mecánica de rocas o qué es la geomecánica? Entonces podemos imaginarnos el caso en el que se descompone tu carro y entonces llamas al mecánico. Si se rompe tu roca, entonces lo que hay que hacer es llamar al geomecánico. Y ustedes pues se podrán preguntar, ¿y cuándo se rompe una roca o cuándo falla una roca o por qué necesitaría yo, en el caso de que una roca falle, llamar al geomecánico? Bueno, pues la pregunta es sencilla. Nosotros vivimos sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, y cuando las rocas sobre las que construimos la infraestructura urbana, nuestras casas, los puentes, las líneas de conducción de agua, electricidad, gas, puentes, carreteras, toda la infraestructura que construimos puede llegar a ser afectada en la superficie por ese rompimiento de las rocas. Y en los últimos años, digamos en los últimos 100 años, cada vez utilizamos recursos de rocas
que están a mayor profundidad. Entonces ya es común que escuchemos que sacamos el agua de los acuíferos a, a 100, 200, 300 metros de profundidad, o escuchamos que los edificios están cimentados a 30 metros de profundidad, o también a veces en las noticias o en los seminarios escuchamos que sacamos agua caliente para producir energía geotérmica. En México es uno de los países donde se produce esta energía en zonas que van en 500, 600 metros de profundidad, hasta 2 kilómetros de profundidad. O también otra cosa que es muy común, escuchamos que se perforan pozos para producir petróleo, gas u otros elementos que podemos sacar por debajo de la superficie de la Tierra. Y estos recursos, estos hidrocarburos, se sacan de profundidades de entre 2 o 8 kilómetros de profundidad. Entonces estamos viendo que no solamente hacemos uso de la superficie de la Tierra y en esa superficie de la Tierra puede haber ruptura de rocas, sino que también estamos haciendo uso del subsuelo, y ese uso del subsuelo puede llegar a producir rompimientos que un experto en mecánica de rocas o en geomecánica puede resolver. Lo interesante es que cuando ustedes llaman al mecánico, es posible que un mecánico sea especialista o pueda resolver su problema y revisar su carro, pero también es probable que necesiten llevarlo con un especialista, que el mecánico de la suspensión o el mecánico del eléctrico o el mecánico el que se especializa en la transmisión del carro. Pues algo muy parecido pasa con la mecánica de rocas, en el sentido de que hay personas que se especializan en diferentes aspectos de la mecánica de rocas. Y eso es muy interesante porque entonces, dependiendo del problema que uno tiene, pues va a buscar a un especialista o a alguien que pueda observar los problemas de una manera global, que sería como el caso del mecánico general, que puede revisar el carro en todos sus problemas, ¿no? Y puede hacer una revisión, por ejemplo, de los tips de seguridad o de los puntos de seguridad de un vehículo. Así como en el vehículo, como en la metáfora del vehículo, en las rocas, pues lo que nosotros buscamos es tener seguridad de que no se nos va a caer el edificio que construimos, de que no se va a romper nuestro puente, de que vamos a poder seguir sacando agua sin que el pozo se colapse, de que vamos a poder obtener recursos de una manera adecuada, recursos energéticos de una manera adecuada. Entonces, en el momento en que estas cosas fallan, pues es necesario llamar al geomecánico. Entonces, ya de aquí, una de las cosas que ya podemos empezar a ver con esta plática es que generalmente cuando escuchan una plática de geociencias, platicamos mucho sobre la ciencia básica y por qué es importante las geociencias para entender el planeta. En el caso de la geomecánica, tiene una aplicación ingenieril muy importante. Es decir, necesitamos resolver un problema que se presenta cuando hacemos uso de recursos o queremos que no se degrade nuestro nivel de vida porque hay una ruptura de las rocas. Entonces, la mecánica de rocas, una primera definición, una primera aproximación, sería que es una ciencia principalmente aplicada, pero también teórica, que tiene que ver con el comportamiento mecánico de los macizos rocosos ante los campos de fuerzas a los que están sometidos. Esta es digamos, vamos a hacer nuestro primer acercamiento a la definición de mecánica de rocas. Entonces, como les decía, en ingeniería, en la parte ingenieril, tiene aplicación para todas las construcciones que se pueden hacer dentro de las rocas.
Pues ya platicamos de algunas, puedo poner algunos otros ejemplos como pues los túneles del metro o las minas que cada vez son más profundas. Y en el caso de la ciencia básica, la mecánica de rocas se ha utilizado también para conocer cómo se forman las montañas y los valles. Entonces también tiene una fuerte componente de ciencia básica. En este sentido, ha sentado las bases para entender la mecánica de los sistemas terrestres desde la superficie de la Tierra hasta zonas muy profundas como el manto o el núcleo. Entonces, como ven, es una disciplina que tiene muchas aplicaciones, que tiene muchas vertientes, y entonces eso lo hace de alguna manera complejo, y por eso van a encontrar, si de repente ustedes tienen algún problema de estos o trabajan en alguna cosa relacionada, se van a dar cuenta de que pues hay especialistas para los diferentes aspectos que cubren la mecánica de rocas. El primer ejemplo de aplicación de la mecánica de rocas es el túnel de Eupalino. Está en la isla de Samos y lo construyeron en el 530 a.C. Y entonces ese túnel se llama así Eupalino por el ingeniero que lo construyó. Este señor tenía la tarea de juntar dos puntos en la isla que estaban separados alrededor de 1 kilómetro de distancia por debajo de la superficie para conducir agua y para repeler a los invasores. Era una construcción para defensa de la guerra. Entonces, Eupalino es uno de los principales o el primer ingeniero que se vio enfrentado a un problema de mecánica de rocas, y entonces tuvo que empezar a construir este túnel desde dos puntos diferentes y llegar a juntarse en la mitad después de la construcción. A pesar de que fue construido hace más de 2000 años, pues el error que tuvieron para empatar el túnel fue muy pequeño. Y el túnel está abierto a las visitas turísticas, es decir, sigue siendo estable. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en mecánica de rocas, principalmente dar seguridad a las construcciones de que no se van a caer, que no van a colapsar. Y entonces les decía, bueno, hay mecanistas o geomecánicos que se dedican a diferentes partes de la mecánica, y estas diferentes partes de la mecánica son las principales componentes de esta ciencia. Los principales factores que afectan el comportamiento mecánico de las rocas. Entonces aquí lo puse en colorcitos así un poquito para separarlos. El principal o uno de los principales es la geometría. Y entonces ahí uno tiene que conocer, de acuerdo a la geología del sitio que vamos a estudiar, las longitudes, la longitud lineal, las áreas y los volúmenes de la roca, y también los ángulos. Ahí, por ponerle un ejemplo, pues ahí es donde podemos ver si las juntas estratigráficas que hay en las rocas pueden servir como un plano de debilidad, o estudiamos la geometría de las fallas geológicas, ahí va metida. Entonces, este trabajo de la geometría, pues, de los macizos rocosos, es un trabajo importante que se tiene que hacer, y hay especialistas que se dedican a estudiar con mucho detalle esa geometría de los macizos rocosos donde se va a construir alguna infraestructura. Luego tenemos que conocer la roca en sí y sus propiedades mecánicas. Y estas propiedades mecánicas son principalmente dependientes de la composición
de la porosidad, es decir, cuántos espacios vacíos hay dentro de la roca y cómo va cambiando esos espacios vacíos cuando esas rocas se someten a los esfuerzos, de la permeabilidad, cómo pasan los fluidos a través de la roca, de la mineralogía, qué minerales componen mi roca, cuáles son los componentes principales, si son más resistentes, si son menos resistentes, las alteraciones que pueda tener la roca, el contenido de fluidos, y con estas propiedades mecánicas vienen acompañadas de la definición de ecuaciones constitutivas que te permitan saber cómo se va a comportar la roca. Si la roca en esas condiciones es elástica, si la roca en esas condiciones es plástica o si la roca en esas condiciones se comporta como un fluido. Entonces, en diferentes condiciones esa misma roca se va a comportar diferente. Entonces hay investigadores y hay especialistas que se dedican a conocer con mucho detalle estas propiedades mecánicas de las rocas y aquí puse una lista que no es extensiva, hay otras propiedades mecánicas y cada especialista a veces se dedica a uno de estos temas, ¿no? Luego, también es importante cómo se deforman las rocas, qué va a pasar cuando se rompen. En el caso que vimos al inicio de la presentación, pues veíamos una roca ahí que se cayó y se rompió. Pero hay otras rocas que se comportan diferente o el tipo de ruptura es diferente y entonces se vuelve muy importante no solo cómo se rompe, sino qué velocidad, a qué velocidad se está deformando. Si se está deformando a velocidades de centímetros por año, esas son velocidades altas para la geología, entonces esa roca puede llegar a romperse. Y una vez que se rompe, si esa roca presenta una fractura o si presenta deformación que está distribuida en toda la roca, o a lo mejor más bien se comporta como un fluido de manera plástica. Otro punto que hay que conocer es el estado de los esfuerzos terrestres, la orientación y la magnitud de los esfuerzos principales, la presión de poro y la temperatura que modifica todos estos parámetros. Entonces hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar, por ejemplo, el estado de los esfuerzos terrestres y a dar soluciones sobre cómo se encuentran los esfuerzos en la corteza para después hacer otros cálculos que tienen que ver con la mecánica. Pero una persona que se dedica simplemente a calcular los esfuerzos terrestres no es un geomecánico. Para poder hacer geomecánica, entonces se tienen que integrar todos estos parámetros para entender cómo está funcionando el sistema terrestre. Y esto es muy importante, por ejemplo, si ustedes quieren estudiar ciencias de la Tierra, muchas veces los especialistas pues tenemos que aprender de otras disciplinas alrededor para poder integrar esos conocimientos y entender mejor un sistema terrestre. Hay otras propiedades, por ejemplo, que cambian o se modifican de acuerdo a cómo van cambiando cada una de estas propiedades. Para ponerles un ejemplo, ahorita antes de avanzar en la presentación, un estado de esfuerzos se va a modificar localmente, por ejemplo, si tenemos una falla preexistente o si tenemos un incremento en la presión de poro en alguna zona. O si hay un aumento de la temperatura porque, no sé, porque hay fluidos hidrotermales. Entonces, todo esto va a modificar las características geomecánicas del sistema. Y bueno, este es un resumen de la presentación. Voy a platicar un poquito más adelante cómo se hacen, en nuestro caso, en un ejemplo,
los estudios de la geometría, las propiedades mecánicas de las rocas, las deformaciones, los esfuerzos, la presión de poro y la temperatura. Bueno, vamos a hablar un poquito menos de presión de poro y temperatura por el tiempo, pero vamos a tratar de cubrir todos estos temas. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿y a quién le interesa esto? ¿O por qué interesa esto? Esta es una imagen que a mí me gusta mucho de la Sociedad Geológica de Londres y nos pone aquí en contexto el papel que van a jugar las geociencias en el futuro. Entonces, de acuerdo a esas cosas que se ven del lado derecho, que son las metas de desarrollo sustentable que la ONU plantea y que se supone que vamos a ir siguiendo para tener un desarrollo que sea sustentable y de acuerdo y amigable con la naturaleza. Entonces, como ven, las geociencias, si están pensando estudiar geociencias o si tienen hijos que están pensando estudiar geociencias, tienen un futuro muy importante en el futuro cercano y en el futuro más adelante, porque van a estar involucradas en muchos de los temas de sustentabilidad. Desde la superficie, por ejemplo, por ahí ven en la vulcanología, en la paleoclimatología, en la geomorfología, en la producción de energía eléctrica con ríos, en muchas actividades que se realizan sobre la superficie de la Tierra. Pero quiero llamarle la atención para esta plática en las actividades que realizamos en el subsuelo, en el uso que tenemos del subsuelo. Entonces, como ya les comentaba, el uso del subsuelo cada vez se ha incrementado. Hay países como Holanda que ya tienen reglamentos para el uso del subsuelo en los diferentes niveles que lo utilizan y tienen un uso intensivo del subsuelo. Hay otros países como nosotros que estamos empezando a utilizar el subsuelo, pero no tenemos una reglamentación clara o no sabemos los efectos que estamos provocando al utilizar de la manera que estamos utilizando el subsuelo. Entonces ahí se necesitan gente preparada en geomecánica que pueda llegar a cubrir esa necesidad, a monitorear, a buscar que las infraestructura esté segura y a conocer cómo funciona mejor el sistema terrestre. Y todos estos áreas de oportunidad, digamos, son en recursos minerales, en la minería. Bueno, vamos a ir, si quieren, mejor de la parte más superficial. El uso del subsuelo, lo han visto ustedes, se utiliza como estacionamiento, se hacen cajones en el subsuelo, se utiliza para el transporte, muchos metros en las ciudades grandes se encuentran por debajo de la superficie, entonces se construyen túneles, carreteras pasan por debajo de la superficie, la cimentación de muchos edificios es en esa escala geotécnica, esos son los primeros 30, 40 metros. Si vamos a mayor profundidad, entonces nos encontramos que ya hay mineras que tienen una profundidad mayor, los acuíferos, el agua que consumimos, mucha del agua que consumimos en nuestras ciudades, por ejemplo, Querétaro depende mucho del agua subterránea. Esta se extrae ahorita entre 200, 400 metros de profundidad. En la Ciudad de México se está extrayendo agua de 2 kilómetros de profundidad y ese cambio que hacemos en las propiedades mecánicas de la roca por extraer el agua de esa profundidad, pues tiene un efecto importante en el subsuelo que vamos a ver en el futuro. Luego tenemos zonas más profundas en donde se extraen hidrocarburos. Estos, por ejemplo, en México se extraen en pozos que van desde los 2000 hasta 8000 metros de profundidad. Y entonces esas rocas que ya están a 8 kilómetros de profundidad
tienen una presión litostática, una temperatura diferente y entonces se comportan de una manera diferente a las rocas que las rocas que están más cercanas a la superficie. Entonces, como ven, en el futuro vamos a hacer cada vez más uso del subsuelo. Hay cada vez más tecnologías que nos permiten almacenar energía, almacenar dióxido de carbono, y va a haber una demanda creciente por personas que estén capacitadas para poder manejar estos recursos, ¿no? En México, les decía, yo no encontré, estuve buscando y no encontré que hubiera alguna agencia o alguna institución que se dedique a compilar el uso del subsuelo en México, pero aquí les pongo algunos ejemplos de cómo utilizamos el espacio subterráneo. Por ejemplo, en la escala de geotecnia, tenemos en la Ciudad de México el túnel emisor oriente. Este tiene 62 kilómetros de longitud y la lumbrera más profunda está a 150 metros de profundidad. Es una obra de ingeniería muy importante y para esta obra se necesitó hacer una mecánica de suelos y de roca muy importante. Tenemos alrededor de 653 acuíferos en México y mucha del agua que utilizamos se saca de entre 100 y 2 kilómetros de profundidad. Entonces estamos modificando las condiciones mecánicas del subsuelo con esta extracción. En cuanto a la minería, que es un poco más profunda, la unidad San Julián es una mina de oro que es subterránea y es la mina más grande de México. Tiene alrededor de 105 kilómetros de túneles subterráneos, es decir, es una distancia como la mitad de entre aquí y la Ciudad de México, de entre Querétaro y la Ciudad de México, y está entre 600 y 700 metros de profundidad. Ahí trabajan mineros todos los días y entonces garantizar la estabilidad de esas minas, pues es una tarea que el cálculo se tiene que hacer con mecánica de rocas. Ahí les platicaba, México es uno de los países que utiliza la energía geotérmica y hay principalmente 4 zonas en donde se está utilizando: en Cerro Prieto, en Baja California, en Los Azufres, en Michoacán, en Los Húmeros, en Puebla, y en Tres Vírgenes, en Baja California. Y esos pozos de agua caliente se encuentran entre alrededor de 2 a 5 kilómetros. En el Golfo de México, donde se encuentran la mayor cantidad de pozos petroleros, hay, por ejemplo, había en mayo de 2022, de acuerdo al reporte de Pemex, más de 4,200 pozos activos sacando petróleo. Y les decía, muchos de ellos están entre 2 y 8 kilómetros de profundidad. También hay otros usos que todavía no se han desarrollado. Por ejemplo, hay un atlas mexicano de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, en donde se muestran las zonas en donde se puede almacenar en el futuro dióxido de carbono para reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera. Y ahí va a ser necesario también que se formen recursos humanos para que se pueda manejar. Y por último, hay un déficit de almacenamiento de gas natural en México. Por ejemplo, nada más tenemos un almacenamiento de alrededor de 3 días de gas. Esto se ha vuelto pues crítico, sobre todo ahora después de la guerra de Ucrania, cuando Rusia cortó la provisión de gas a Europa, pues algunos de los países europeos empezaron a voltear a ver cuánto podían sostenerse sin tener esta provisión de gas natural. Y por ejemplo, hay países como Alemania o Francia
que tienen almacenado en grandes cavernas subterráneas hasta 3 meses de gas con el que pueden surtir la demanda nacional. Entonces nosotros tenemos solamente 2.4 días, o sea, 3 días de almacenamiento. En 3 días se nos acabaría el almacenamiento. Entonces en el futuro va a ser necesario encontrar algunos lugares subterráneos en donde que pueden ser yacimientos de hidrocarburos que ya están agotados, acuíferos confinados, cavernas salinas, en donde podamos almacenar este gas natural y poder distribuirlo durante el tiempo que haya alguna emergencia. Entonces, como ven, el panorama es que necesitamos tener una preparación fuerte en el futuro para poder enfrentar estos retos que vienen en cuanto a al uso del subsuelo. Y bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero eso a mí en la vida cotidiana, ¿cómo me va a afectar? Bueno, esta es una noticia aquí del viernes de la semana pasada, en donde el metro de la Ciudad de México cerró algunas estaciones debido a que hay un hundimiento por ahí del suelo, la subsidencia que conocemos bien de la Ciudad de México, y debido a esto, el director del metro decidió cerrar ciertas estaciones porque pudiera haber un riesgo para los usuarios. La foto que vemos a la derecha es una foto también tomada en estos días, es la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí lo que vemos es una escalera que donde va subiendo una persona. Esa escalera no debería de existir porque cuando se construyó esta zona del metro, el piso que ustedes ven ahí abajo estaba al mismo nivel del piso que estaba arriba. Y entonces ahí se está rompiendo la continuidad del suelo y nos afecta todos los días a la gente que viaja a la Ciudad de México, ¿no? Este es otro ejemplo de lo que puede pasar. Este es un túnel allá en Suecia, pues, perdón, en Suiza, y es una estación del tren, y acá una falla se movió inesperadamente y destruyó ahí varias estaciones del metro que incluso produjeron algunos temblores pequeñitos y pues la destrucción de esta vía de comunicaciones. Aquí en la izquierda les puse la sección geológica. Entonces no es necesario que entiendan la sección geológica, pero lo que pueden ver ahí es que las rocas en la montaña por la que pasa el túnel, que es esa línea roja, tienen unas rayitas verticales, y esas rayitas verticales son discontinuidades que pueden desplazarse, son parte de la geometría del macizo rocoso que estudia el geomecánico, y que uno se puede dar cuenta de que si uno construye un puente ahí, esas zonas van a ser potencialmente deslizables y pueden causar un problema como este. Entonces, este es el tipo de problemas a los que se enfrentan los geomecánicos. Este es otro ejemplo bonito, es una zona en donde en el Medio Oriente, en donde se está extrayendo hidrocarburos, se está extrayendo petróleo, y la parte de arriba es una medición desde el satélite de las zonas que se están hundiendo y de otras zonas que se están levantando ahí en esta sección que se ve ahí en la parte de arriba. Entonces, esa zona en rojo, que ven con un rojo más intenso, es una zona que se está hundiendo debido a la extracción del petróleo, y entonces esa extracción está causando un deterioro en el subsuelo que no se ve en
en esta imagen, pero que nos podemos imaginar ahí la magnitud del desplazamiento en el subsuelo, y que ahorita vamos a ver en la siguiente imagen qué es lo que puede pasar por debajo. Y en la parte de abajo lo que vemos es una serie de tiempo en donde ven diferentes años de un reservorio de gas, en donde hay un desplazamiento en la superficie que está relacionada con la inyección y la extracción. Entonces, en el verano, cuando no se utiliza el gas, llega de los lugares donde se produce y se inyecta en el reservorio, y entonces la superficie de la Tierra se eleva. En los meses de invierno, cuando se utiliza el gas, entonces cuando se utiliza más el gas, entonces se extrae del reservorio y la superficie de la Tierra baja. Entonces, cuando uno opera esos reservorios, pues lo que está haciendo uno es hacer que las rocas suban y bajen, y esto también tiene un efecto en nuestras rocas que puede llegar a provocar un problema mayor, como sismos inducidos. Ha ocurrido en algunos países que precisamente por la inyección y la extracción de estos gases se producen sismos, y se pueden sentir ahí alrededor, o la ruptura en la superficie de la roca, y pues la afectación en la infraestructura urbana. Y este último ejemplo es otro de los casos en los que se llama a los geomecánicos. Aquí vemos una simulación de un pozo real que es un pozo de producción de gas, y este pozo originalmente era vertical y estaba derechito, era una tubería derechita, y conforme se fue haciendo la extracción del gas, la roca, cuando el gas se extrae de la roca, empieza a deformarse diferencialmente, y entonces el tubo, la tubería del pozo se empieza a deformar progresivamente. Entonces puede llegar un momento en el que el pozo se rompa completamente y entonces ya no podamos extraer el gas. Este también es un problema porque la inversión que se hace para la extracción del gas es grande, cada pozo cuesta muchos millones de pesos, y entonces que deje de producir porque se rompió la tubería y se colapsaron ahí los pozos, pues es un problema. Se tiene que volver a hacer otra perforación y se tiene que calcular cómo hacer una perforación estable para poder producir constantemente. Entonces, como ven, hay muchos, yo aquí puse unos ejemplos, nada más para que se dieran una idea, pero hay muchos más ejemplos en los que la mecánica de rocas es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería. Ok, en el laboratorio nosotros utilizamos una técnica para estudiar la mecánica de rocas en muestras representativas del material rocoso, que fue propuesta entre 1902 y 1910 por un señor que se llama von Karman. Era creo que era polaco, pero se fue a estudiar, se fue a la Universidad de Heidelberg, y en la Universidad de Heidelberg había un profesor, Hein, que en sus clases decía que, contrario a lo que nosotros esperaríamos, las montañas, que son rocas quebradizas, se deforman como materiales plásticos. Esto es algo que ya los geólogos en la actualidad conocemos y sabemos que así es, pero en ese momento era algo, pues, era una bomba, así como dice aquí la diapositiva, porque era algo que no se esperaba en ese momento. Y entonces von Karman se obsesionó de alguna manera con esta idea,
y dijo, bueno, necesitamos experimentar para ver realmente cómo se comportan las rocas. Y entre 1902 y 1910 le pidió a esta compañía Krupp que le construyera una máquina, que es ese diseño que ven ahí a la derecha, y que consiste básicamente de un pistón. Hay una cámara en donde está puesta la muestra de roca, y a esa cámara, con el pistón que ven ustedes ahí en la parte de abajo, tenía una manivela, y con esa manivela uno iba aumentando la presión hasta que la roca se rompía. Y entonces a su máquina, von Karman le puso la bomba. Y porque la idea era una bomba y la máquina también le puso la bomba. Hizo varios experimentos y mucho del trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la creación de estas curvas. Estas son las curvas originales de von Karman en su trabajo de 1911. Y entonces estas curvas lo que muestran es la relación que hay entre el esfuerzo que está en el eje de las y la deformación que está en el eje de las X. Si se acuerdan ustedes de las clases de física de la secundaria y de la prepa, hacíamos un experimento en el que poníamos un resorte y le poníamos diferentes pesitas. Algunos lo hicimos de manera física en la escuela, otros lo hicieron nada más de manera mental, pero en este experimento, añadiendo pesitos al resorte, cada vez se iba elongando más, con una relación lineal. Entonces a ese experimento, el experimento de Hooke, bueno, todos lo conocimos en las clases de física. Pues básicamente lo que hace estas máquinas es un experimento similar, pero en este caso se va apachurrando la roca progresivamente con más fuerza y se va midiendo la deformación que tiene hasta que llega a la ruptura. Pero otra cosa importante que tienen estas máquinas es que se puede modificar la presión confinante. Es decir, podemos, dentro de esa cámara, de alguna manera con un fluido, presurizar la cámara para simular que nuestra roca está en diferentes profundidades de la corteza. Entonces, estas son curvas de ese tipo, esfuerzo contra deformación, como el ejemplo del resorte, pero con diferentes presiones confinantes. Entonces, las gráficas, ahí en cada una de las dos gráficas van a ver diferentes líneas. Las que están hasta abajo, que dicen 0, es porque la presión confinante es 0, quiere decir que estaban en la superficie. Y las que están más arriba, van a ver que dice, por ejemplo, a la izquierda dice 3.280 atmósferas. Quiere decir que esa probeta estaba confinada a 3.280 atmósferas. Y con este ejemplo de los primeros casos de medición del comportamiento de las rocas, se llegó a una conclusión que es muy interesante. Y es que básicamente conforme aumenta la presión confinante, cada una de estas curvas hacia arriba aumenta la presión confinante, aumenta la resistencia de la roca. Necesitamos más esfuerzo para romperla. Esa es una de las primeras conclusiones importantes y que podemos generalizar en la mecánica de las rocas. Conforme vamos a mayor profundidad, la resistencia de las rocas va aumentando. Otra cosa importante que se ve en estas primeras gráficas del estudio de la mecánica de rocas es que no todas se rompen con la misma deformación.
Entonces, esas probetas que se deformaron con cero presión confinante, lo ven ustedes ahí, tienen por ahí una X, y eso quiere decir que llegaron en ese momento a la ruptura. Mientras que con mayor presión confinante, la deformación que pueden aguantar las rocas es mayor. Entonces ahí hay unas rocas que llegan al 9% de deformación. Entonces en la corteza, en la superficie, las rocas se rompen como el vidrio, se rompen muy fácil y aguantan muy poquita deformación. Ahí ven que la deformación que aguantan es menor al 1%. Pero conforme vamos en profundidad, esas rocas cada vez aguantan más. Entonces, es el primer efecto que vemos, el de la presión confinante. Y luego, von Karman también se dio cuenta de que dependiendo de la presión confinante, las rocas no se deforman igual. Y estas también son fotografías de ese trabajo de 1911. Allá en la parte izquierda vemos una roca, una fotografía en sección delgada, es decir, al microscopio, de la roca antes de la deformación. Entonces, ahí ustedes lo que ven son los cristales de los que está compuesta la roca y las relaciones originales que tenían esos cristales uno entre sí. Por ahí se ven las fronteras de los cristales y se alcanza a ver algunas zonas entre los cristales donde hay porosidad. En algunos casos, von Karman observaba que después de que ya la había puesto a deformarse, después de que había hecho el experimento, esa roca tenía una deformación intragranular. Entonces allá lo que vemos, allá en la foto del medio, ustedes alcanzan a ver todavía las fronteras de los cristales originales, pero ven un montón de rayitas entre los cristales. Y esas rayitas no son otra cosa que dislocaciones que van acomodando la deformación en la roca. Y a la derecha vemos más bien que las fronteras entre los granos, entre los componentes de la roca, se empezaron a deformar. Entonces, ese es el segundo punto importante. El modo de deformación de las rocas es importante para entender el comportamiento mecánico. Y allá tenemos un ejemplo ahí de las muestras de roca y a la derecha ustedes pueden ver una roca, cómo la cortaban originalmente y después de ser sometida a este experimento, cómo salía. Entonces, como pueden ver ahí, esa roca estaba sometida a una presión confinante muy intensa. Cuando las rocas están sometidas a esa presión confinante, pueden deformarse como un fluido, como una plastilina. Tienen una plasticidad muy alta. Y allá vemos en la curva, entonces, que para esa roca que les puse ahí a la derecha, la curva es esa que dice 10,000 atmósferas, es decir, la más arriba. Vemos que la deformación que pueden acomodar es muy grande. Es decir, a profundidad, las rocas se empiezan a comportar como, les llamamos plásticas, como plastilina. Ya no se rompen como aquí, si ustedes agarran una roca y le dan un martillazo, pues la van a romper en pedacitos. Allá en esas profundidades, pues las rocas se van a empezar a comportar de una manera mucho más plástica. Y es con estos experimentos que se puede observar. En 1937 se construyeron máquinas que ahora también medían cuál era el efecto de ponerle agua a las rocas. Hasta antes de esto se hacían experimentos en rocas secas. A partir de este momento se empezaron a hacer experimentos en rocas que tenían agua o otro fluido dentro de los poros. Y se vio que el agua
el contenido de agua de las rocas tiene otro efecto importantísimo en el comportamiento de las rocas. Básicamente, la mayor cantidad de agua tiene el efecto contrario a la presión, reduce la resistencia de las rocas. Entonces es muy importante conocer cuánta agua tiene. Y por último, la temperatura y la velocidad de deformación pueden tener un efecto importante en la mecánica de las rocas también. Ahora, esta mecánica de las rocas se estudia en pequeños fragmentos de roca que se extraen de diferentes profundidades y se cortan en probetas cilíndricas como estas que están aquí en la fotografía de diferente tamaño. Ahí ven diferentes tamaños desde muy grande, y cada una de las marquitas que ven ahí sobre la muestra son zonas en donde se puso un instrumento para medir alguna propiedad de la roca durante la deformación, hasta una muy chiquita que ven hasta la derecha, que es pequeñitita. Ese intervalo de muestras se pueden hacer. Hay incluso aparatos que pueden medir la mecánica de las rocas en probetas mucho más grandes, ¿no? Entonces nosotros aquí en el Centro de Geociencias tenemos uno de los laboratorios de mecánica de rocas único en investigación en México. Hay otro par en la universidad, en la UNAM, y hay otro en CICESE. Hay otro en el IMP en la Ciudad de México, pero como capacidad de investigación creo que es el que está un poquito más completo, y en donde podemos hacer investigación en mecánica de rocas. Y entonces este aparato consiste de una cámara triaxial que es muy parecida a la que diseñó von Karman. Se pone una muestra dentro de esa cámara triaxial y podemos intensificar la presión confinante, podemos intensificar la presión de poro, podemos aumentar la temperatura y podemos hacer experimentos como el de Hoek, apachurrando las muestras en las rocas. Al momento, y ya para terminar esta plática, podemos hacer estos tipos de ensayos que están basados en diferentes normas de la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales y de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, que son las dos agencias, digamos, que determinan cómo se tienen que hacer estas pruebas. Y entonces, cada una de estas pruebas está diseñada para obtener diferentes parámetros de las rocas y poder determinar los factores de seguridad para diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, aquí voy a dejar mi plática. Si hubiera alguna pregunta o si quieren saber más, estoy pues, a su disposición. Gracias, doctor, por la plática. La invitación fue clara. A todos aquellos interesados en estudiar ciencias de la Tierra, pues el campo de la geomecánica tiene una amplia aplicabilidad y pertinencia, como nos los acaba de demostrar el doctor Mariano Cerca. No tenemos preguntas en el público, doctor, por lo que, bueno, solo me resta agradecerle su participación por la charla y también agradecerle a todos aquellos que siguieron esta transmisión en vivo. Y bueno, invitarles también a continuar siguiendo nuestras redes sociales y decirles que los esperamos ahora en septiembre, a mediados de septiembre, en nuestra próxima charla de divulgación. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julieta. Hasta luego. Gracias a todos.